Gracias por estar con nosotros nuevamente en Conceptualizando. Como siempre, deseamos comenzar con ustedes con un pensamiento que pueda ser de provecho para usted y para su familia. Recuérdate de tu Creador, ahora que eres joven. No esperes los días en que ya no sientas placer vivirlos. Recuerda que las malas compañías corrompen las buenas costumbres. Y por último, no te olvides de que lo que eres grita tan fuerte que no se puede escuchar lo que dices. En el día de hoy vamos a estar compartiendo con ustedes un concepto interesante. Las teorías conspirativas, que son muchas. Sin embargo, nos vamos a concentrar en una teoría que se ha difundido por el mundo desde hace muchos años y que ha traído como consecuencia, pues, esto que se denomina el nuevo orden mundial. Se habla de los Illuminatis, que son personas que nacieron hace un tiempo, pertenecientes a familias específicas, que hicieron alianza con el tema de la masonería y que han crecido, pues han dominado estas familias el panorama mundial económico desde hace muchos años. Y se dice que desde la revolución estas familias pues han prácticamente tenido un predominio mundial. Han sido quienes han manejado todo el tema económico, los bancos centrales de muchos países. Se dice que estas familias pues en este momento pues son prácticamente los que manejan todo el tema de la Reserva Federal en los Estados Unidos, que controlan el dólar, que tienen grandes inversiones en el mundo y que tienen relaciones con los líderes políticos de muchos países en el mundo. Se habla del famoso Club de Bilderberg, donde anualmente se reúnen los líderes de las empresas más importantes del mundo. Ahí están los magnates que representan dichas empresas y anualmente se reúnen para definir las tendencias económicas. Es lo que se plantea, es lo que se dice con este tema conspirativo. Y se habla de conspirativo, pues se dice que se pretende pues tener el predominio mundial, establecer un nuevo orden mundial. Se dice que estas relaciones de los Illuminatis impactan a mandatarios, a funcionarios, a senadores, a empresarios de muchos países, en el sentido de que entran en relación directa con ellos, utilizando testaferros, incidiendo en la política locales, en la política doméstica de los países, donde estos empresarios pues han enfilado pues sus objetivos en función de poder establecer negocios o de poder enriquecerse. Se dice que para poder establecer y seguir creciendo, pues estos intereses económicos identifican los recursos naturales de estos países, se acercan a los políticos, se acercan a los funcionarios, utilizan mecanismos internacionales y se dice que incluso pues contribuyen con el endeudamiento progresivo de dichos países a nivel mundial, con el objeto pues de poder apoderarse de los recursos naturales, obviamente luego de que estos países pues crecen en su endeudamiento y no tienen forma de pagar, pues llega un momento en que tienen que acceder a una serie de condiciones que probablemente no sean las mejores condiciones en el momento en que se toman las decisiones iniciales. Las decisiones iniciales normalmente se toman y el endeudamiento pues comienza a progresar y a crecer. Se dice que estos empresarios utilizan entonces testaferros en los países de interés, quienes de manera sorpresiva crecen, se convierten en grandes empresarios, son los que tienen la posibilidad de ascender socialmente y muchas veces pues la gente los asocia pues con otro tipo de crecimiento, muchas veces de un crecimiento económico no justificado, a veces se quieren asociar con temas de lavado, pero realmente, desde el punto de vista de esta teoría conspirativa,
pues de repente estarían siendo pues identificados por estos grandes magnates para establecer sus operaciones en el país y hacer crecer sus negocios. Cuando digo el país, no me estoy refiriendo necesariamente a la República Dominicana, me estoy refiriendo a los países donde estas grandes empresas desean abrir puertas, desean hacer crecer sus negocios y desean poder tener un dominio por cualquier razón económica de dichas economías. Se dice que también les interesan muchas veces empresas donde se puedan desarrollar estrategias de paraísos fiscales y que al final, pues, como dicen por ahí, puedan obtener a cambio de sus productos, pues, precios de vaca muerta contra entrega de los recursos naturales. Y se dice que interfieren en el nombramiento de políticos y de funcionarios claves que financian campañas políticas. Se dice que intervienen incluso invirtiendo para el control de los medios, el control de los bancos centrales. Se dice que tienen influencia en el tema religioso, en muchas de las denominaciones religiosas, teniendo representantes importantes. Se habla de que han sido capaces hasta de financiar guerras entre países, teniendo bancos en un país y bancos en el otro, y donde los bancos de ambos países que están en guerra, pues, son ellos los dueños. Todo este tema, pues, se plantea en este pensamiento de orden mundial y de lo que estamos denominando desde un principio, pues, como una teoría conspirativa. Se dice que estas empresas también, pues, invierten en la industria armamentista, invierten en la industria farmacéutica, que tienen un control prácticamente de la economía mundial, tienen un impacto, sus decisiones en las diferentes bolsas de valores mundiales. Se habla de que son capaces de utilizar el soborno, la extorsión, que tratan de obtener y de mantener expedientes de los políticos que acceden a estas negociaciones que solamente le pueden beneficiar a ellos, aunque perjudiquen sus países, y que cuando se sienten que no están en cumplimiento, pues son capaces de utilizar dichos expedientes, utilizando los mecanismos que tengan a su alcance para que estas personas puedan acceder entonces a hacer lo que ellos desean que se haga. Hay una serie de proyectos que también se relacionan directamente con este tipo de pensamiento del nuevo orden mundial. Se dice que existe un proyecto y se trata de un arma, según se dice, de un arma de destrucción masiva distinta a lo que son las bombas nucleares, las bombas de hidrógeno y distinta a las armas químicas. Se habla del famoso proyecto HAARP, se deletrea HARP. Vamos a ver brevemente este pequeño video donde se explica en qué consiste este proyecto HAARP, en qué países está ubicado, cuáles son sus características y al mismo tiempo cuál es el impacto que este mismo proyecto pues ha tenido con los experimentos que se han hecho, afectando el clima y provocando situaciones de desastre en localidades, en países específicos. Veamos el video y luego comentamos algunos aspectos importantes. El físico de renombre mundial Dr. Michio Kaku hizo una confesión impactante en la televisión en vivo cuando admitió que el HAARP es responsable de la reciente oleada de huracanes. En una entrevista transmitida por CBS, el Dr. Kaku admitió que los recientes huracanes artificiales han sido el resultado de un programa gubernamental de modificación del clima en el que los cielos fueron rociados con nanopartículas en las tormentas y luego activados mediante el uso de láseres. El programa de investigación auroral activa de alta frecuencia, HAARP, se creó a principios de los 90 como parte de un programa de investigación ionosférica financiado conjuntamente por la Fuerza Aérea de los Estados Unidos, la US Navy, la Universidad de Alaska Fairbanks y la Defense Advanced Research Projects Agency DARPA. De acuerdo con funcionarios del gobierno, el HAARP permite a los militares modificar y armar el tiempo, provocando terremotos, inundaciones y huracanes.
Al mismo tiempo, un ingeniero de la NASA sorprendió a todos al mencionar que los huracanes han sido fabricados por el hombre. Patrick Rodie, experto en geoingeniería, descubrió nuevas imágenes en el satélite de la NASA que muestran anomalías extrañas en torno a los huracanes Harvey e Irma, y los caminos que están a punto de seguir. Gracias por continuar con nosotros en Conceptualizando. En este proyecto HAARP, como hemos visto, se trata de experimentos geofísicos que tratan de afectar el clima, de manera que se puedan provocar a través de rayos dirigidos terremotos en localidades específicas y por otro lado provocar huracanes tremendos de magnitudes anormales. Se dice que ese terremoto que ocurrió en Haití, por ejemplo, pues fue provocado por estas influencias en el clima. También se dice que estos grandes huracanes que pasaron por toda la región del Caribe el año pasado, pues esos huracanes Irma, José, María, que alcanzaron dimensiones nunca vistas y que causaron tanto daño en muchas islas del Caribe, incluyendo Puerto Rico, se dice que fueron provocados también por esta incidencia de este proyecto HAARP. Parecería que nos estuviésemos acercando a los criterios de Malthus de la población, criterios que se mencionaban mucho en los estudios de economía. También se dice que algunas de las familias relacionadas con el tema de los Illuminati, pues han deseado que sencillamente la población no crezca al ritmo que crece, y que hay muchas personas, se dice que pues ya pudieran no existir, y se están haciendo insinuaciones de este tipo de conspiraciones, de que incluso se han creado medicamentos con el objeto pues de acortar la vida de ciertas edades, pues definitivamente pues están pensando más en cómo hacer dinero, y es el objetivo que se tiene en todo este tema del nuevo orden mundial: hacer dominio, implementar lo que se quiere implementar. Todo este tema se ve como algo conspirativo, pues evidentemente no se tienen pruebas de estas cosas. Usted sí puede en cualquier momento acercarse a las informaciones que se comparten en las redes sociales, donde usted pudiera enterarse de conceptos, de enunciados, de explicaciones que se han dado y que se vienen dando en el tiempo relacionados con esto. ¿Será real? ¿Será conspirativo? Bueno, pues otro aspecto existente pues con este tema de las conspiraciones está establecida en el criterio que John Perkins ha compartido, incluso con libros que se han publicado en este sentido, y que hablan de ese concepto denominado el sicario económico. Para tener una idea más acercada y poder comentar pues sobre esto que se denomina el sicario económico, vamos a compartir con ustedes brevemente este video, pues que es un poco ilustrativo de este criterio, de este concepto, y entonces luego del video vamos a hacer nuestros comentarios sobre este tema del sicario económico. Es un video corto de 2 o 3 minutos, pero que recoge algunas informaciones que pasaremos de inmediato a compartir con ustedes luego de esta pausa en Conceptualizando. In his first book, Confessions of an Economic Hitman, John Perkins told the story of his work as a highly paid consultant hired to strong-arm leaders into creating policy favorable to the U.S. government and corporations, what he calls the corporatocracy. John Perkins says he helped the U.S. cheat poor countries around the globe out of trillions of dollars by lending them more money than they could possibly repay and then taking over their economies. John Perkins has just come out with his second book on this issue. It's called The Secret History of the American Empire: Economic Hitmen, Jackals, and the Truth About Global Corruption. John Perkins joins us now in the Firehouse studio. Welcome to Democracy Now! Thank you, Amy. It's great to be here.
Well, before we go further, economic hitmen, for those who haven't heard you describe this, let alone describe yourself as this, what do you mean? Well, really, I think it's fair to say that since World War II, we economic hitmen have managed to create the world's first truly global empire. And we've done it primarily without the military. Unlike other empires in history, we've done it through economics very subtly. We work many different ways, but perhaps the most common one is that we will identify a third world country that has resources our corporations covet, such as oil, and then we arrange a huge loan to that country from the World Bank or one of its sister organizations. The money never actually goes to the country. It goes instead to U.S. corporations who build big infrastructure projects, power grids, industrial parks, harbors, highways, things that benefit a few very rich people, but do not reach the poor at all. The poor aren't connected to the power grids. They don't have the skills to get jobs in industrial parks. But they and the whole country are left holding this huge debt. And it's such a big debt that the country can't possibly repay it. So at some point in time, we economic hitmen go back to that country and say, look, you know, you owe us a lot of money, you can't pay your debt, so you've got to give us a pound of flesh. Seguimos con ustedes en Conceptualizando. Como vimos en este video, pues el tema del sicario económico pues se ha venido comentando y algunos puntos de interés llaman a nuestra atención. Y es que se habla de que se forza a los países a un endeudamiento donde los mismos no pueden pagar, no pueden cumplir pues con la deuda contraída. Se dice que los países o las empresas de estos países, ubicadas en estos países, identifican otros países que tienen una serie de recursos naturales de interés para sus corporaciones, y entonces a través de algunas organizaciones de orden internacional se acercan a dichos países a ofrecer, a imponer, según el criterio de John Perkins, que esos países tengan que recurrir, aún sin necesitarlo en un momento determinado, a préstamos que se convierten en préstamos impagables. Estamos hablando de grandes préstamos, de grandes sumas, y entonces, luego de que estos préstamos son tomados, se dice que el dinero no llega a los países, sino que es un dinero que va llegando directamente a estas grandes empresas. Estas grandes empresas entonces proceden a realizar inversiones millonarias, se dice que billonarias, para hacer carreteras, para hacer infraestructuras, para implementar proyectos específicos, y que entonces estos países quedan endeudados. Una deuda que va creciendo y que va creciendo, y al final pues se imponen condiciones a estos países para que, como no pueden pagar, pues entreguen sus recursos naturales, como contrapartida a esa deuda. Y estamos hablando entonces de que todo este tema se relaciona directamente, de acuerdo a lo que plantea John Perkins, con testaferros que se buscan en dichos países, con sobornos que se plantean a funcionarios, incluso a presidentes del país, de los países donde se identifican estas oportunidades de negocio, vamos a llamarle así, de manera que solamente unos pocos pueden beneficiarse, solo unos pocos, normalmente personas ricas en esos países, pueden beneficiarse de estos megaproyectos que nunca llegan a beneficiar a la mayoría de las poblaciones. Estamos hablando entonces que todo este esquema, todo este tema pues del sicario económico coloca a los países en una situación de vulnerabilidad, ya que no tienen la capacidad para pagar dichos préstamos y tienen que entregar sus recursos naturales a cambio a precios muy por debajo de lo que serían los precios internacionales. Se dice que normalmente se interesan con países que tienen reservas petroleras, países que tienen
minas importantes de diamante, de oro, de plata, de níquel y de cualquier piedra preciosa que pudiera ser de interés a estos países, de manera que las arcas de los mismos y de las empresas que estarían invirtiendo pues se van engrosando, se van enriqueciendo, mientras estos países y sus economías se van debilitando. Conjuntamente con este debilitamiento de las economías, aquellos funcionarios o empresarios de los países a quienes se les obliga a endeudarse, pues también quedan enriquecidos con todo este tema del soborno, de las coimas, etcétera, de manera que se puedan conseguir que los funcionarios logren las aprobaciones de estos préstamos onerosos que muchas veces tienen que ser aprobados por la Cámara de Representantes de dichos países, por sus legisladores, por los funcionarios clave, que son los que pudieran estar tomando las decisiones para estos préstamos. Este enfoque, pues, retrotrae todo este tema que hemos venido sufriendo en nuestro país por el caso Odebrecht, y no queremos necesariamente relacionarlo, pero es una coincidencia de que se tratan de préstamos con una serie de enmiendas o de adendas donde se duplican o se triplican el monto de los mismos, con sobrevaluaciones, con grandes infraestructuras, con préstamos que deben ser aprobados también por funcionarios, y también con el tema de sobornos. No estamos diciendo con esto de que esta teoría conspirativa que venimos describiendo, donde hemos iniciado pues con el criterio de los Illuminati, pasando entonces por el tema del sicario económico y de los organismos multilaterales que intervienen para obligar a la toma de los préstamos. Sin embargo, pues es una coincidencia de que los países de Latinoamérica y muchos otros países se hayan visto afectados por este terremoto que ha sido el caso Odebrecht a nivel mundial. Por otro lado, hay otro enfoque que tiene que ver con teorías conspirativas y que es muy importante tenerlo presente precisamente por las situaciones que se vienen presentando en países, sobre todo latinoamericanos. Hay situaciones importantes que vienen ocurriendo en países como Venezuela, Nicaragua, Honduras, Brasil, Perú, y la República Dominicana no se queda atrás, aunque no se hayan dado pasos parecidos todavía a lo que han ocurrido en dichos países. Pero en todos los casos ha venido ocurriendo este proceso donde la población comienza a protestar y hay presidentes y expresidentes de dichos países pues que han terminado pues perseguidos por la justicia y al mismo tiempo pues algunos de ellos apresados. Este criterio que plantea Gene Sharp es el criterio que él denomina los golpes de estados suaves. El señor Gene Sharp escribió un ensayo que se denomina De la dictadura a la democracia y habla de 198 métodos que él ha identificado y que permiten derrocar a un gobierno. Y él habla que cada método es un golpe suave y plantea dentro de cada uno de estos aspectos y métodos 5 grandes etapas. Pero permítanme compartir con ustedes este pequeño video descriptivo de las etapas para entonces entrar con ustedes a comentarlas brevemente y a poderlas asociar probablemente con realidades que han estado viviendo en los diferentes países latinoamericanos y que de repente se pudiera estar viviendo también en nuestra querida República Dominicana. Continuamos con ustedes en breve en Conceptualizando. ¿Y cómo se realizan los golpes de Estado en el siglo XXI? En tiempos en los que la guerra cuerpo a cuerpo no es eficaz, han surgido nuevos métodos para tomar el poder. A continuación, nuestro compañero Perepón nos desglosa cuáles son estos pasos para derrocar un gobierno sin utilizar armas convencionales.
La naturaleza de la guerra cambió y lleva tiempo diciéndolo el politólogo Gene Sharp. Nosotros combatimos, asegura, con armas psicológicas, sociales, económicas. De un polémico ensayo titulado De la dictadura a la democracia, traducida en más de 30 idiomas y con 198 métodos para derrocar gobiernos, lo que se conoce como los golpes suaves. En Venezuela, algunos expertos aseguran que grupos de la oposición buscarían derrocar al gobierno con una serie de medidas que van del ablandamiento a la fractura institucional. Vamos a verlo a través de las etapas que hemos preparado. En esta primera etapa habría la promoción de factores de malestar, la denuncia de corrupción y también que se promueve intrigas. Vamos ya con la segunda etapa, campañas en defensa de libertad de prensa y derechos humanos, acusaciones de totalitarismo. Tercera etapa, ahí la tenemos, lucha y globalización por demandas políticas y sociales, manifestaciones, trancas y toma a instituciones públicas. La cuarta etapa, operaciones de guerra psicológica, clima de ingobernabilidad. Y ya la quinta etapa, aquí la veremos a continuación, se obliga a la renuncia del presidente, con acciones callejeras se toman instituciones, mantienen presión en la calle, preparan terreno de intervención militar, desarrollo de guerra civil prolongada y promoción de aislamiento internacional. Decía Sharp que la violencia no es tan eficaz, argumentando que el poder no es monolítico y su creencia fundamental es que en los gobiernos, si el sujeto no obedece, los líderes no tienen poder. De ahí los golpes suaves. Suaves, pero no dejan de ser golpes. Seguimos con ustedes en Conceptualizando. Gene Sharp plantea en su ensayo De la dictadura a la democracia 198 métodos que él denomina golpes suaves y que permiten que ocurra un derrocamiento de algún gobierno. En ese sentido, pues, dice que existen, como vimos en el video, 5 etapas. La primera etapa habla de generar y promover un clima de malestar. Esta es una primera etapa donde diferentes actores claves de los medios de comunicación, líderes de opinión, pues comienzan a denunciar la existencia de corrupción en dichos países y comienza a diseminarse la idea y comienzan a surgir escándalos, a denunciarse corrupción, a surgir escándalos, a promover intrigas. En esa primera etapa pues se va creando como ese caldo de cultivo para que la población comience a sentir un gran descontento al conocer pues las personas que deben pues velar por el futuro y por el progreso del pueblo pues están utilizando pues precisamente los recursos del Estado para beneficiarse ellos. Eso crea pues todo un clima de malestar, la gente se siente mal, la población se siente mal. Luego viene en una segunda etapa campañas que comienzan a realizarse pues precisamente para que se respete la libertad de prensa y también se respeten los derechos humanos. Obviamente si se ha comenzado a difundir, a denunciar el tema de la corrupción a personalidades que han estado al frente de la cosa pública y que tienen poder, pues muchas veces se dan represalias, se dan situaciones donde son perseguidos miembros de la prensa, periodistas, donde la gente arriesga incluso, donde pueden existir personas que son eliminadas, que son asesinadas precisamente por estar denunciando actividades de corrupción y estar poniendo en entredicho personas que están al frente de la cosa pública. Estamos hablando de que son denuncias graves, escándalos de corrupción que se comienzan a fomentar, el hecho de que se difunda. Y entonces inmediatamente comienza este malestar a crecer y la gente a creer que es cierto todo esto. Por otro lado comienza la campaña para defender la libertad de prensa y los derechos humanos. En dado caso de que exista cualquier agresión contra cualquier periodista, que exista algún periodista apresado por estar denunciando alguna violación a la libertad de expresión y a los derechos humanos, pues entonces se comienza la presión también mediática en este sentido. Se habla en nuestro país de la existencia de una crisis de partidos, se habla en nuestro país de la existencia de un secuestro de los partidos mismos por sus cúpulas y que la democracia ha perdido mucho en cuanto a lo que es la institucionalidad.
en nuestro país pues se han sucedido muchos casos de denuncias de corrupción. También hemos visto como la Comisión Internacional de los Derechos Humanos ha estado presente, pues también la misma asociación de diarios y de periodistas pues también han tenido manifestaciones para que se respeten precisamente la libertad de prensa. Sobre todo han habido también situaciones donde un periodista fue asesinado, aparentemente se correlaciona este asesinato, que fue el caso de Junior Ramírez. En nuestro país se asocia este tema pues de la libertad de prensa, libertad de expresión, y también pues como comentábamos hace un momento, pues el mismo hecho de que haya ocurrido pues un asesinato de un periodista y que se ha asociado dicho asesinato pues a una denuncia de corrupción, precisamente pues llama la atención y de repente uno puede incluso pues correlacionar un poco estas etapas que plantea Gene Sharp. Recordemos que la primera etapa pues decía generar un ambiente de malestar que se va generando como consecuencia de la denuncia de corrupción a funcionarios del gobierno que tienen poder. Y esto va creando un malestar porque entonces la prensa pues se va haciendo eco, las redes sociales ahora pues que no hay manera de que la gente no se comunique por ahí, pues también va generando toda una situación. Se enteran los hijos, los nietos, y se entera todo el mundo, porque anteriormente la gente que solamente leía la prensa se enteraba. Y ahora se entera todo el mundo de esto, de las situaciones que se denuncian, pues aunque la gente no tenga el hábito pues de leer la prensa, de sacar tiempo para leer el periódico, pero sencillamente a través de las redes sociales pues todo el mundo se entera de las cosas que están sucediendo. Se habla de que la tercera etapa de este proceso que describe pues el señor Sharp está en una tercera etapa, una lucha activa por reivindicaciones políticas y sociales. Y aquí pues pueden entrar ciertas manifestaciones, como por ejemplo protestas que muchas veces pueden ser violentas y que también pues tratan de en su momento pues como de tener un control de algunas instituciones que la sociedad entiende en su momento que no están funcionando. Fíjense que todo comienza pues con una etapa de crear un clima de malestar, luego a través de las denuncias, ¿verdad? Luego viene la campaña de defensa a la libertad de expresión, libertades públicas y los derechos humanos, de manera que todas estas denuncias pues no se frenen y que no se repriman a las personas que están asumiendo el rol de denunciar. Y entonces viene esa parte de lucha activa, entonces viene todo el proceso ya de manifestaciones populares, de protestas populares, que pueden ser violentas o pueden ser pacíficas. Al fin y al cabo, una protesta es una protesta. Entonces, todo este tema, pues, amenaza, se ve como una amenaza institucional, y entonces muchas veces se crean situaciones donde la gente, pues, es reprimida, como ha sido, por ejemplo, el caso en Nicaragua, que se habla de que hay más de 200 muertos, debe andar ya por los 300 probablemente o más. La última noticia ya hace varias semanas andaba por 240 y pico de muertos, sin contar los detenidos. Y entonces todo esto viene como consecuencia del tema de la represión. Y fíjense que se está logrando, se está persiguiendo que el presidente de ese país renuncie. Y es una de las etapas. La cuarta etapa habla entonces de una guerra psicológica. En esta guerra psicológica se pretende desestabilizar al gobierno. Mientras las protestas continúan y se va creando pues un clima de ingobernabilidad, pues esto va creando las condiciones psicológicas para que la siguiente etapa pues pueda progresar y pueda llegar. Y en esa siguiente etapa pues se habla de forzar al presidente de la República del país donde se esté dando esta situación a que renuncie. Fíjense que en los casos de Latinoamérica, pues renunció el presidente de Perú, se llevó prácticamente a que esa persona renunciara, está guardando prisión el presidente de Brasil,
El pasado presidente de Perú también está cumpliendo una condena, no sé si domiciliaria, aunque estuviera enfermo. Y así sucesivamente, nos vamos dando cuenta. Se habla de que el mismo expresidente Correa, pues en este momento está siendo perseguido por la justicia. Entonces, aquí en República Dominicana, en manifestaciones pacíficas que se han hecho, se ha pedido la renuncia del presidente y se ha hablado de un juicio político para el presidente de la República. Entonces, forzar la renuncia del presidente es la última etapa de la que plantea Gene Sharp, ¿verdad? Que basado en su libro De la dictadura a la democracia, el señor Sharp plantea que hay 5 etapas donde se pueden ir aplicando 198 métodos que él denomina golpes suaves. Pero en esa última etapa hay revueltas callejeras, se trata de controlar las instituciones, hay presión en la calle y represión, y todo esto prepara el terreno para los aspectos que casi nadie quiere en ningún país, y es la potencialidad de una intervención militar por un lado, por otro lado, ante la amenaza de una potencial guerra civil, ya que los partidos políticos nunca se ponen de acuerdo, a pesar de lo que se esté viviendo. Y entonces, finalmente, esto crea una situación de aislamiento de ese país en la comunidad internacional. Si nosotros nos ponemos a ver este proceso que ha descrito Sharp, y que pudimos ver muy brevemente en su video, pues muchos de los países latinoamericanos están pasando por un proceso parecido en este momento. Por lo menos se pueden identificar situaciones donde prácticamente de manera estratégica se han venido reproduciendo en estos países. Si nosotros nos ponemos a pensar en la República Dominicana, pudiéramos llegar a pensar que, bueno, realmente ha habido un proceso progresivo de denuncias que fueron creciendo aún más luego de que ese periodista fue asesinado, pero ya antes de esto se habían mencionado denuncias y otros escándalos que vienen desde los pasados gobiernos y el presente gobierno. Todo este tema de Odebrecht en la República Dominicana y todos estos funcionarios involucrados, senadores, y al mismo tiempo el mismo hecho de que la opinión pública pues tenga presente de que también expresidentes y el mismo presidente de la República pudiera tener alguna correlación con estas variables, con estos expedientes. El mismo hecho de que los Estados Unidos pues retirara las visas de una serie de gente, incluyendo senadores, presidente del Senado, presidente del Congreso, etcétera, de que senadores, diputados, funcionarios, empresarios estén involucrados en este expediente de Odebrecht, pues la opinión pública, por un lado, las marchas verdes, por otro lado, el hecho de que existe un clima de gran malestar en la República Dominicana, es inevitable poder decir que por lo menos el clima de gran malestar en República Dominicana existe. Quizás no se quieran utilizar todo esto para promover intrigas, aunque también en estos días, pues alguien habló de que había una conspiración para derrocar al gobierno, y no se habló de ningún método, no se habló de nada, sencillamente se tiró la bola. Y nosotros hemos querido traer precisamente este análisis para que se entienda de que todo esto está escrito. Existen elementos de juicio para pensar que pudieran existir actividades no necesariamente planificadas, pero que han ido coincidiendo pues con las 5 etapas que plantea el señor Sharp para lo que sería un golpe de Estado suave. La campaña de defensa de libertad de prensa, aquí pues recientemente el presidente de esa entidad que aglutina pues participó en la CIP, en esa reunión internacional de prensa, y siempre se insiste con la necesidad de que se respeten pues la libertad de la prensa, el tema de los derechos humanos. Aquí hemos visto casos donde periodistas, camarógrafos han sido agredidos. Se habla del caso de que unos periodistas
en el interior, en el este, pues fueron asesinados o fulminados dentro de su propia cabina, estaban denunciando casos de corrupción de los terrenos del CEA. O sea que en este tema de la corrupción, pues definitivamente ha habido sangre, hay expedientes, hay funcionarios, se habla de la necesidad de la libertad de prensa, la lucha activa a través de las protestas. Han habido protestas violentas en el país por muchísimas otras razones, no necesariamente coordinadas con este esquema que plantea Sharp, pero ya hay un planteamiento para una marcha del millón que se va a producir en el próximo mes de agosto, que se dice claramente, y han sido hasta ahora esas marchas pacíficas, no tienen las características que pudieran tener pues esas protestas violentas, pero sí han existido protestas violentas en el interior del país. Y ha habido pues definitivamente, como les digo, represión por parte del Estado, porque tienen que mantener el orden. Normalmente eso ocurre. Se han compartido videos de situaciones muy críticas, donde se han visto agentes del orden prácticamente fusilando a una persona, agentes disparándole a otros recientemente. Es decir, que entre la misma gente uniformada se han producido situaciones en este sentido delicadas. Esa guerra psicológica, nadie puede señalar esta parte como posible, como que está ocurriendo en el país, pero que exista pues el deseo de desestabilizar el gobierno. Yo no creo que quizás se tenga ese interés de desestabilización. El tema de la renuncia al presidente, pues se ha dicho ya innumerables veces de que una serie de actividades que se han realizado, entidades que han planteado, organismos de la sociedad civil que han dicho y han solicitado un juicio político al presidente de la República. Pues definitivamente ellos entienden que tiene un involucramiento importante con el caso Odebrecht. Y todo esto entonces amarra con el tema de la denuncia, corrupción y esas movilizaciones. Es decir, que el mismo hecho de que los Estados Unidos pues también ejerzan presión sobre el tema de la corrupción, con la posición que ha planteado el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, de que la mayoría de las personas que emigran de los países latinoamericanos hacia el territorio norteamericano huyen precisamente por la falta de oportunidades que se dan a la gente, precisamente por los temas de corrupción. Pues por la corrupción, estos países que pudieran estar mejor administrados, que pudieran tener un mayor grado de desarrollo, pues son menos desarrollados, tienen más pobreza, más miseria, y mientras unos pocos se enriquecen, y es lo que realmente llama la atención y es lo que no se quiere que ocurra, que realmente se puedan administrar los recursos del Estado en beneficio de la mayoría. Entonces, con esta política de Donald Trump, pues que dice claramente que los países latinoamericanos pues son corruptos y que va a combatir la corrupción, y ha comenzado este gobierno a quitar visas. Recientemente, hoy se mencionaba que habían quitado 44 visas más. Algunos dicen, otros dicen 120 y pico visas a funcionarios de alto nivel, senadores, presidentes del Senado y cosas así. Pues, además de los familiares y amigos muy allegados a esta persona, pues es una manera, es un mensaje que se está mandando, sobre todo cuando se sabe que en el mismo mes de agosto pues va a ingresar ya al país a su trabajo como embajador en los Estados Unidos, como embajador de los Estados Unidos en República Dominicana, una nueva persona, una nueva embajadora, pues que va a fungir pues en ese rol. Eso se supone que también pues estaría trayendo al país la política que su presidente, el presidente de los Estados Unidos, tiene, política exterior y de repente política específica para cada país por las situaciones que se van presentando en los distintos países. Entonces, tengamos presente que aunque nadie puede señalar la existencia de un plan específico y que hay personas que sencillamente
están organizando marchas y cosas, pero no hay nadie, no hay una cabeza, no hay una persona responsable sobre las cosas que se están haciendo, pues también pudiera llamar la atención en este sentido, porque se supone que si hay un plan de desestabilización, si hay un plan para derrocar un gobierno, tiene que haber una persona pensante que lo esté planificando, que lo esté sazonando, que esté creando las condiciones. Y en todo este proceso que plantea Gene Sharp, y es bueno que ustedes puedan incluso buscar esa información, le vamos a dejar el link en el video, de los videos que vamos a compartir brevemente, para que si usted quiere pueda usted mismo pues acceder a esta información y se dé cuenta de que no son inventos nuestros, sino que realmente sobre este tema se ha escrito. Es una lástima que precisamente los países latinoamericanos y que nuestro país esté pasando por situaciones difíciles en este sentido, donde los partidos políticos han perdido credibilidad y donde las cúpulas de los partidos políticos pues no han sido recíprocos a la confianza que el pueblo dominicano les ha depositado, y que tengamos ahora una situación de crisis real de partidos, una crisis de partidos y una crisis de los políticos también. No existe confiabilidad, no hay credibilidad hacia ellos, y esto crea una situación un poco engorrosa. Si a esto le sumamos que todavía los partidos políticos no llegan a ponerse de acuerdo para tener una ley de partidos, entonces nos estamos encaminando a una situación que si no se controla desde ahora y no se define desde ahora, pues pudiéramos estar teniendo una sorpresa para las elecciones del año 2020, donde los votos deben contarse uno a uno y deberían estar ahí para poder ser recontados. Ningún partido va a aceptar que ganó o que perdió si no puede confirmar su votación. No importa quiénes sean los que estén sentados dirigiendo la Junta Central Electoral, de eso no se trata. Se trata de que se perdió la confiabilidad en el sistema y en el mismo sistema de partidos, y que ahora mismo, pues con este descalabro que ha tenido la popularidad del presidente de la República y su partido de gobierno, entonces los demás partidos están tratando de sacar ventaja de esta gran debilidad, de esa pérdida de credibilidad que se ha tenido frente al gobierno actual. Y entonces cada quien va a ser más celoso con el tema de que se cuenten adecuadamente los votos el día de las elecciones. A nosotros nos parece que la posición del presidente de la Junta Central Electoral, aunque su criterio sea correcto, debe sencillamente olvidarse de que va a existir una ley de partidos y sencillamente dejar que los partidos políticos sigan actuando como lo han hecho, en el sentido de que cada partido, utilizando sus propios reglamentos, sus propios estatutos, eligen a sus candidatos, eligen a sus dirigentes y van a las elecciones. Y entonces que la Junta Central Electoral se enfoque en asegurar una logística, un equipo de trabajo de calidad que pueda asegurarle al país y a su gestión un desarrollo de unas elecciones limpias, transparentes, confiables y que sienten el mejor de los precedentes electorales en la República Dominicana para el año 2020. Gracias por haber estado con nosotros en el día de hoy en Conceptualizando.